Buenas noches. Bienvenidos a este experimento. ¿Es él? No. Teatral. Performar. Bueno. Vamos a ver, la verdad. Vamos a ver. Hoy vamos a hacer y no hacer. Sí, cosas de teatro post-drama. Postraumático. Post-romántico. Postmoderno. Bueno, ustedes ya saben cómo va la cosa. Posverdad. Bueno, aquí puede que ustedes parezca que estamos caminando en arenas movedizas. Ah, ustedes ya han caminado por arenas movedizas. ¡Ay, ya tiene sus puestitos! Pueden seguir, yo diría que la juventud en eso no quiere vivir, porque ustedes no tienen todo problema de pariente todavía. Gracias, sí, pueden. Hola, pueden ir subiendo, gracias. Déjame. ¡Ay, la chiquita tímida! ¿Viste? Porque no tienes problemas de rodilla. Puedes hacerte acá. Por favor, aquí ahí está faltando, no sé para quién, pero parece que ahí está faltando. ¡Ah, no! Hay dos puestitos aquí. Pueden pasar por acá si quieren. Mira, hay puestitos aquí. Ah, también hay allá. Ay, no se necesitaron estas. Qué bueno, si pueden casi estirar sus piernitas. Ah, no, eso se cae. Ay, rico nos gusta. No, es que no estoy muy segura, es que parece que los colores como que no van. Es que la composición,
Bueno, la composición del público no es la ideal. No, definitivamente la geografía no está. Los colores no encuadran. Pero bueno, ¿ustedes realmente quieren quedarse a este experimento? Bueno, yo escuché hablar que hay un lugar en una ciudad aquí al lado que se llama Pueblito Boyacense, que es chévere de ir un sábado por la noche. ¿No quieren ir allá? Ir al museo arqueológico. ¿Quieren ir para allá en lugar de estar en la obra? No. Ir a tomarse una pola. ¡Sábado es día de pola! ¿No tienen algo mejor que hacer? ¿Seguros? Si ustedes se quedan es por su cuenta y riesgo. Vamos a hacer. Bienvenidos a Radio Novela Presenta. Bienvenidos a Radio Novela Presenta. Bueno, sí, está bien. Mejor así, Mejor. ¿cierto? Bienvenidos a Radio Novela Presenta. Esta es la cuarta vez que nos aventuramos por caminos desconocidos. Nuestras obras anteriores fueron sobre paramilitares, violencia contra la mujer, dictadura militar, patriarcado, solo delicias. Solo delicias. Y ahí pensamos, no tenemos solución. Cuando empezamos a pensar en nuestra nueva obra, lo primero que nos venía a la cabeza era Bolsonaro. Adivinen aquí, en este país, a quién. No lo digan. Además, ahora es inocente. Trump, Teorías conspiratorias. Bukele, Etcétera, Netanyahu, etcétera, Netanyahu, etcétera. etc. Y ahí pensamos, no tenemos solución. Si fuéramos a hacer una obra sobre mascotas, Sobre mascotas. Terminaríamos hablando de tráfico de órganos caninos. si fuéramos a hacer una obra sobre comida, Sobre comida, ya sé. Terminaríamos hablando de inseguridad alimentaria, de hambre, y si fuéramos a hacer una obra sobre viajes. sobre viajes. Ya sé. Terminaríamos hablando de trata de personas. No, y ahí dijimos, no es posible. Ya son 11 años de grupo. O sea, uno debería poder ser más liviano.
Sí, poder hablar, no sé, de cachorritos, de skincare, Fitness, de todas esas utilidades que nos gustan. youtubers, Y de alguna manera todas ellas están aquí. reggaetón. Pero en el fondo, esta obra es sobre... Misterio, ¿Misterio? exterminio, Bueno, sí, extranjeros, sí, está ahí. hambre, Hambre. ya sé, ¿Qué? falta de memoria, Falta de los personajes, Ah, sí, sí. Bueno, no estamos seguros si aquí hay actores narradores, si hay personajes, o si hay una mezcla de los dos. Lo que sí sabemos es que aquí no hay protagonistas. No hay protagonistas. Los protagonistas están en sus cabezas y en su imaginación. Y vamos a necesitar que ustedes las ejerciten bastante esta noche. ¿Será que se reoyen gas? Oiga, no me acuerdo si cerré bien la puerta. Yo no me acuerdo si le di de comer a los perritos. Yo no me acuerdo si cerré el registro del agua y el tanque del flotador está dañado. Nuestra vida cotidiana está hecha de tantas cosas que hacemos sin ni pensar en ellas. Sí, ¿Alguna vez a ustedes les pasó que estaban lejos de la casa y les entró la duda, ¿será que eché candado a la puerta? ¿Ya le ha pasado? sí. A todos nos pasa, estamos con las gafas puestas y ¿dónde están mis gafas? Con la billetera en la mano y yo qué era lo que iba a hacer, ¿qué era lo que iba a hacer? Buscando las llaves y con las llaves en el bolsillo. Bueno, yo veo que mucha gente se siente representada. Pero lo que pasa es que hay cosas que hacemos de manera tan automática que no tenemos que pensar en ellas. ¿Cierto? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como amarrarnos los zapatos mientras mascamos chicle. Caminar la escalera hablando por teléfono. Las damas maquillarse cuando están conduciendo. Son cosas que hacemos tan automáticamente, pero ¿qué es lo que pasa? Algo muy raro y muy interesante pasa cuando nos ponemos a pensar en ellas. Un ciempiés caminaba por la pradera cuando de pronto un sapo burlón le dijo: ¿En qué orden mueves las patas? Esto llenó de tantas dudas al pobre ciempiés que cayó de culo sin saber cómo correr. Ya sabemos que no tenemos que dar tantas vueltas al asunto. Hoy ustedes y nosotros y ustedes vamos a hacer el 100 pies. Y vamos a descubrir en qué orden vamos a mover las patas. Lo que pasa es que estamos en un momento tan difícil de la vida como sociedad que nos queda duro decidir o entender qué es realidad y qué es ficción. Sí, no sabemos qué es ficción, qué es realidad. También con todas esas redes sociales, inteligencias artificiales, toda esa cosa que uno ya ni sabe qué hacer, Todas creadas por hombres blancos. que nosotros nos pusimos un poco desconfiantes. Sí, pues. Ustedes ya entendieron cómo va la obra y mi parte en ella, ¿verdad? Es que es una obra que tiene unos tintes así cómico, épico, dialécticos, dramáticos. Yo creo que tiene algo pirandeliano. Sí. Yo creo que tiene algo de pirandelo ahí. No, yo creo que es más beckettiano. Beckettiano. Bueno, si ustedes entendieron, me expliquen, por favor. Lo que pasa es que yo llevo meses intentando saber y preguntándole al director
de qué va la vaina y yo no he entendido hasta el momento. ¿Otra vez con eso? Bueno, aquí en esta obra no hay director, Ni directora, no hay dramaturgo, ni dramaturga. no hay actores, ni actrices. En realidad esto es una excusa para volver al pasado. Pueden tildarnos de tercos, pero allá vamos a ir. Muy a pesar de las tendencias agresivas. Muy a pesar de las fake news, Todas. muy a pesar de las posverdades. Por hombres, ya vamos a ver. Es que, sí, creemos que el camino para pensar el futuro juntos es... Yo creo que tenemos una idea obsesiva. Nos Sí, tú lo dices. encanta ir hacia el pasado, porque creemos que allá pueden estar las claves para comprender el futuro. Pensamos que tal vez mirarnos en el espejo, mirarnos ese pasado, nos ayude a pensar un futuro diferente. A los colombianos en el exterior, a los colombianos en el exterior, a los colombianos en el exterior, a la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la 1 de 1948, a nuestras 6:14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor José Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 hasta allí se posicionó el doctor José Eliezer Gaitán, situada en las calles 14 y 15 con carrera séptima. Buenas noches a todas nuestras personas, nuestra teleaudiencia, nuestros espectadores que hoy visitan aquí la sala. Hoy bienvenidos a este punto del espacio sideral, donde nos encontramos en Radio Novela Presenta y la Radio Revista. Hoy en la ciudad del sol y del acero, Sogamoso, aquí desde la sala del hormigo y la cigarra. Muchas gracias por la invitación, bienvenidos a todos los que nos escuchan y aquí damos comienzo a nuestra emisión del día de hoy. Tenemos a una invitada muy especial que ha venido desde el departamento de Boyacá. Ella nos ha traído una memoria. Démosle un fuerte aplauso aquí a los estudios de la Radio Revista de Radio Novela. Con ustedes, la señora Praxedes. ¡Bravo! Gracias. Bienvenida a Radio Novela Presenta. Por favor, señorita Praxedes, cuéntanos de dónde nos visitas. Gracias por invitarme a este maravilloso programa. Me han hablado muy bien de estas entrevistas y acontecimientos. Yo vengo de Somondoco, Boyacá. Somondoco. Cuentan que cuando yo hablo de Somondoco, Boyacá, las personas, casi nadie sabe de dónde remite esta palabra. ¿Y qué significa Somondoco? Somondoco viene de la lengua chipcha que significa cacique simindoco. ¿Cacique Simindoco? Cacique Muy simindoco. ¿Y qué pasó con el cacique Simindoco? Cacique simindoco era el dueño de las minas de esmeraldas de la región. Cuenta la historia que cuando los españoles llegaron en busca del dorado y de las esmeraldas, pues este cacique no quiso dar la ubicación exacta de las minas y entonces lo mataron. Bueno, eso ha sucedido no solo en Somondoco y en Boyacá, sino en todo el país y en todo el continente, señora Praxedes. ¿Y qué más hay? ¿Qué otros pueblos hay cerca a Somondoco? Bueno, Somondoco, cuando digo que queda al ladito de Sutatensa, ¿ustedes han escuchado hablar de Sutatensa? Sí. Pues ahí está, Radio Sutatensa. Esta es
Sutatensa, Bogotá, HJCY, 250 kilovatios de potencia en su frecuencia de 810 kHz, onda media, y HJGG, 50 kilovatios de potencia en su frecuencia de 5095 kHz, onda corta, en la banda tropical de 62 metros. Sutatensa, Bogotá, emisora matriz de la cadena Sutatensa de Colombia, afiliada a Asomedios. Acabamos de escuchar la identificación de la desaparecida radio Sutatensa. Señora Praxedes, señorita, no sé cómo prefiere, cuéntenos un poquito cuál ha sido la importancia de Radio Sutatensa en el Valle de Tensa. Bueno, Radio Sutatensa fue creada en 1947 por el padre Joaquín Salcedo, cuando más o menos en 1950 habían 12 millones de habitantes, de las cuales la mayoría era campesina, analfabeta. 12 millones de habitantes en Colombia. En Colombia. ¿Y por qué tuvo la idea de hacer esa radio? ¿Qué quería ese padre? A través de las emisoras radiofónicas era alfabetizar a la mayoría de campesinos que eran pues de pocos recursos, analfabetas, y pues tenían una vida precaria también. ¿Y cuál era el objetivo? ¿Qué quería? ¿Qué buscaba la radio? La radio quería alfabetizar y acabar con el analfabetismo. ¿Y ustedes recuerdan qué pasaba en esa época? Bueno, yo creo que es mucha ignorancia no saberlo. Había mucha ignorancia precisamente en la mayoría del campo. Ay, querían acabar con la ignorancia. Sí. Bueno, ahí tengo mis cuestiones sobre ese tipo de afirmaciones. Pero muchas gracias, señora Praxedes. Ahorita volvemos con su merced porque ahora seguimos con nuestros patrocinadores. Pórtese como un hombre. Sí, pórtese como un hombre. Ayude a su mujer a lavar con Kelvinator. Kelvinator, la máquina de lavar. Y seguimos ahora con nuestro servicio social. Servicio social, mucha atención. Martín Quiroga de la vereda Aguas Claras avisa a Margarita que la encomienda fue enviada hoy en el bus de las 8:30 de la mañana. Debe pasar a recogerla mañana temprano. Atención, atención. Se comunica a todos los amigos y familiares de doña Elvira, viuda de Navarro, que el burro de su fallecido marido se encuentra en el cruce de caminos de Pedregal y está molestando otra vez a la yegua de doña Pastora. Por favor, recogerlo lo antes posible. Y seguimos con nuestra lectura de los periódicos del día. ¿Qué vemos por acá? Bueno, aquí hay un titular que dice: Halcón de la policía, una pieza clave en la lucha contra el delito común. Contra el delito común. Ojalá que el halcón de la policía también trabaje contra la corrupción. Y noticias de opinión. Se acaba el tiempo, lo que está en juego. Una columna del distinguido doctor Vargas, Germán Vargas Lleras. Muy anacrónica. Se acaba el tiempo para quién. Esa dice: Venezuela es un estado cooptado por el narcotráfico. ¿Sería solamente Venezuela? Y a fondo, necesitamos esperanza y optimismo para invertir en nuestro futuro, lo dice un millonario de Silicon Valley. Noticia internacional. El operativo más letal de Brasil evidencia el poder del crimen organizado en la región. La policía mató a 132 personas.
Y bueno, en noticias nacionales y conmemorativas del día de hoy, así era el lavado de dólares en Colombia en los años 80, un artículo de Fabio Castillo. ¿Cómo será el lavado de dólares el día de hoy? Buena pregunta. Y Seguimos con amenidades. Tenemos aquí el horóscopo zodiacal. Por favor, a nuestros asistentes presenciales el día de hoy, alguien por favor me diga su signo zodiacal. Leo. Vamos a leer Leo, después seguimos con Tauro. bueno, y Aries. estas son las predicciones del horóscopo para el próximo año, ya que estamos casi cerrando, comenzando nuestras festividades decembrinas. Para Leo, durante los primeros meses del año brillarás con luz propia. Wow. Pero ten cuidado con la ropa que te pones, ya que algunos podrían pensar que eres un poco descuidado. Gozarás de buena salud casi todo el año, pero hacia los meses de otoño deberás prestar atención a posibles lesiones en los glúteos. Tanto reggaetón pasa factura, baila otros ritmos. Vamos ahora con Tauro. Tauro, ¿quién dijo Tauro? Levante la mano. Ay, Tauro, Tauro está bonito. A ver, ¿dónde está Tauro? Se nos está Ay. perdiendo Tauro, por favor. Mientras que tus amistades y familiares conseguirán ascensos y mejoras salariales, tú, en cambio, tendrás dificultades en el trabajo debido a conflictos con la máquina de café. Además, tu adicción a las comilonas, dice, te llevará al borde de la ruina y pondrá en peligro la seguridad económica que tanto te preocupa. No ponga atención a esa. A pesar de todo, el año que viene el amor te sonríe. Ay, bueno, hay algo positivo. ¿Quién más quiere saber su predicción? Acuario. Acuario, calma. Uy, Acuario, dos. no. Vamos a leer 12 signos zodiacales. No. Acuario, Aparece- Acuario no está. Después, ahí. Acuario. Lamentablemente este año no te comerás una rosca ni siquiera con tu pareja. Un herpes genital anidará en los más... No. Seguimos con otro tipo de lectura. Nuevos proyectos profesionales. Tenemos aquí efemérides del pasado. El periódico El Campesino de 1975 nos trae esta noticia. Los cerdos también hablan. Bueno, y si ya tuvimos presidentes que cantan, ¿por qué los cerdos no podrían hablar? La revista El Surco Latinoamericano, en una de sus ediciones, publicó un artículo de que hemos preparado el siguiente resumen. El título original del escrito es Los cerdos que cantan y su autor es Hans Norbert Finkel de la publicación alemana. Varios años el doctor estudió el comportamiento de los cerdos y descubrió que ellos no solo se comunican entre sí, sino que sus bramidos y rugidos lo dirigen al amo o propietario de la porqueriza. Según él, más de 20 expresiones sonoras manifiestan el mal genio, anuncio de peligro, satisfacción o comodidad que deben ser tenidas en cuenta para que sean más productivos. Y vamos con efemérides internacionales. ¿Qué pasó hoy, esta semana, en las noticias? En las noticias internacionales tenemos ese escándalo sobre el presidente de Estados Unidos. El titular dice, yo soy el único capaz de acabar con él. ¿Qué se sabe de los correos de Epstein en los que menciona a Trump? Legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron más de 20,000 páginas de documentos vinculados al magnate condenado por abuso sexual Jeffrey Epstein, entre ellos algunos que mencionan al presidente Donald Trump. Publicaron correos electrónicos entre Epstein y el periodista Michael Wolff, quien ha escrito numerosos libros sobre Trump. Aunque fue amigo de Epstein durante años, Trump ha declarado que se distanciaron a principios de la década de los 2000, 2 años antes del primer arresto del financiero. Epstein, sin embargo, escribió, ese perro que no ha ladrado es Trump. El primer correo electrónico publicado por los demócratas
data de 2011 y es un intercambio entre Epstein y Maxwell. En él, Epstein le escribe a Maxwell: quiero que te des cuenta de que ese perro que no ladra es Trump. La víctima pasó horas en mi casa con él. Y en noticias nacionales de nuestra farándula criolla, tras allanamiento a la casa de Benedetti, ahora piden rastrear apartamentos que usó en el Chicó durante la campaña del emblemático presidente del país llamado Locombia. Y hoy recordamos también efemérides de nuestro hermano país del Perú. Un día como hoy, nuestro querido expresidente Alberto Fujimori instó para un mandato que venía desde la Organización de las Naciones Unidas. Sí, siguiendo aquí con las noticias de lo que han hecho hombres con las mujeres. En 1991, cuando Alberto Fujimori era el presidente de Perú, él presentó un proyecto de ley con el fin de autorizar la esterilización de mujeres en situación de pobreza que contaran con varios hijos. El plan fue financiado principalmente por los Estados Unidos. En febrero de 1996, la propia OMS felicitó a Fujimori por su plan de control demográfico. Según el Instituto de Democracia y Derechos Humanos, el 100% de las intervenciones, que ascenderían a 314.605 mujeres, fueron forzosas. Y tenemos aquí un titular de la BBC de Londres que formuló la pregunta sexista: ¿pueden las mujeres realmente tenerlo todo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo creo que esto no está funcionando. ¿Qué cosa no está funcionando? El Pues micrófono todo está eso que prendido. pasó allá, eso no está funcionando, eso no funciona, no sirve. La gente está, mire, Luz, no veo la gente, no veo la gente. Sí, ahí está la gente, yo los veo, mira, son de verdad. Pues la gente no está fluyendo, la cosa no está ¿No? así bonita, eso está demasiada realidad. Hablemos de algo más bonito, hablemos de árboles. Árboles. Hablemos de árboles, algo más lindo. Bueno, si vamos a hablar sobre árboles, vamos a hablar de árboles genealógicos. Árboles genealógicos, me gusta. Árboles genealógicos, la historia, el pasado. Vamos, Aquí les dejo. A ver. En la Biblia, entonces, como suele pasar con todos los textos, al mismo tiempo que es un texto patriarcal o que establece el patriarcado, también es un texto que se delata a sí mismo, que delata el patriarcado. Entonces son autodelatores, por así decirlo, contienen actos fallidos que muestran su juego y muestran su inconsistencia, ¿no? Las inconsistencias mismas del patriarcado. Entonces, por empezar por cualquier parte, están las listas de generaciones de la Biblia, que es como lo más obvio, ¿no? Y en lo que insiste la Biblia una y otra vez. Se enteró entonces de ello Judith, hija de Merarí, hijo de Ox, hijo de José, hijo de Osiel, hijo de Elías, hijo de Ananías, hijo de Gedeón, hijo de Rafaín, hijo de Ahitob, hijo de Elías, hijo de Hilquías, hijo de Eliab, hijo de Natanael, hijo de Salamiel, hijo de Sarasadai, hijo de Israel. Hijo de. Ahí tienes. No, yo creo que es demasiada realidad, demasiada cosa, ¿cómo se dice? Aburrida. Pues es la realidad. Ah, hablemos de algo misterioso. Pongámosle misterio a esta vaina. ¿Misterio? Misterio. ¿Y no te parece misterio divino que en el libro que funda el occidente no aparezca una sola mujer en un árbol genealógico? ¿Y qué culpa tiene que no aparezca ni una sola mujer? La culpa es de Eva, que le dio la manzana a Adán. ¿Y no les parece también un misterio divino que a las mujeres nos haya sido prohibido probar del árbol del conocimiento? Bueno, la culpa fue de Eva, repito. Otra vez. Eva le ¿Qué dio de la Eva? manzana ¿Qué a Eva tuvo Adán. que ver?
Fue Eva la que le llevó la manzana a Adán y por eso nos echaron del paraíso y por eso no podemos comer del árbol del conocimiento. No, ustedes sí pueden, no podemos ser nosotras. Pero quien llevó todo eso fue la serpiente, no fue La Eva. serpiente. Claro, fue la serpiente que fue la que llevó a Eva a ir allá. Ustedes saben, ¿no? ¿Han leído la Biblia? ¿Qué culpa tiene la serpiente? A ver, la serpiente no tiene ninguna culpa. No, lo bueno es que después la Virgen, que sigue virgen después de todo, se vengó de la serpiente. La Virgen se vengó. ¿Qué es ese sancocho que está haciendo? Virgen, manzana, serpiente, Eva, ¿de qué está hablando? Es que la Virgen, que sigue virgen después de todo, cuando la serpiente asustó al burrito, ella se vengó de Eva. Ah, el burrito. Ahí va todo. Bueno, si el burrito en el Antiguo Testamento lo matan, ¿no? En el Nuevo Testamento lo asustan y en el Antiguo lo matan. ¿Cómo que lo matan? Sí, lo matan. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento matan a un burrito? ¿No? ¿Qué es eso? Yo no leí esa parte de la Biblia. Eso, mire, ellos ¿Qué? iban a misa, muy bien. A Caín, el señor Caín mató a Abel, al hermano, con la quijada de un jumento. Ahí está. Ay, pobrecito el burrito. Sí, el primer asesinato de la historia no fue el del señor Caín, fue el de un jumento que el pobre burrito lo mataron para el lío ese de los hermanos allá. Ay, no, pobre burrito, yo nunca había pensado en eso. Ah, ahí tiene, póngame ese trompo en la uña, como dicen, y ni conocían a los dos hermanos, el pobre burrito. Señora Praxedes, la invitamos otra vez aquí a nuestros micrófonos. Y ya que estamos hablando de religión, ¿qué papel ocupó o tuvo la religión en Radio Sutatensa? Pues están hablando de serpientes, de burritos, de la Virgen. Pues la Radio Sutatensa tuvo un momento muy importante en la población porque allí se transmitía el rosario a las 6 en punto de la tarde. Ah, bueno, entonces las personas no se reunían solo para estudiar, sino también para rezar. Sí, cuenta la señora María Celina, ella tiene 82 años y me contó que pues ella es de Chita y hasta allá se escuchaba la emisora de Radio Sutatensa. Su papá era el único que tenía la radio en la vereda. Él tenía un radio para escuchar la radio. Sí, la Radio Sutatensa, y a las 6 de la tarde llegaban todos los vecinos a rezar el rosario. Y ella cuenta que hubo un día en que tembló muy duro, la gente asustada, llegaban a su casa a escuchar la radio y uno va a pensar que van a escuchar la noticia. No, se iban a rezar el rosario. Y pues si hacía buen tiempo colgaban el radio en un árbol y si llovía pues lo entraban y ponían el radio al lado de la Virgen en el altar. Interesante. Interesante eso de poner al radio, a los medios de comunicación masivos al mismo nivel de nuestras identidades religiosas. Pero ahora, señora Praxedes, que más adelante nos cuenta de dónde viene su particular nombre, la invitamos a una pausa musical, porque ha llegado el momento para una pausa musical. Los dejamos en compañía de los Jilgueros del Norte y su nuevo éxito, Nadie sabe en el planeta de los nadie. ¡Y gózala! ¡Siéntala! ¡Báilala!
planeta de los nadies. En el planeta de los nadies nadie sabe nunca nada. Nadie sabe en el país de los nadies, nadie sabe en el planeta de los nadies, quién mató al primer jumento, nadie da fe de si era su momento. Nadie sabe en el país de los nadies, nadie sabe en el planeta de los nadies, quién mató al primer jumento, nadie da fe de si era su momento. Nadie sabe si fue Caín, nadie sabe si fue San Miguel o el destemido Lucifer, nadie sabe nunca nada, o si fue designio divino, o si fue la pobrecita serpiente, culpada de todo como doliente. En el país de los nadies, nunca nadie sabe nada. Nadie sabe del país de los nadies, nadie sabe del planeta de los nadies, quién mató al primer jumento, nadie da fe de si era su momento. Del pobrecito jumento solo quedó la quijada, no pudo dar juzgamento y su historia quedó mal contada. Nadie sabe si fue Caín, o si fue el tal San Gabriel, o si fue un pleyadiano, algún Anunnaki o algún marciano. Nadie sabe en el país de los nadies, nadie sabe en el planeta de los nadies, quién mató al primer jumento, nadie da fe de si era su momento. ¿Es maledicencia divina ser cómplice de homicidio? Habiendo participado en el primer fratricidio, siendo un pobre hueso de jumento, ser juzgado de momento, cuando de pronto un ser divino quiso mover su bendita mano y en su mundo recién creado hurgó tristemente en nuestro ano. Nadie sabe en el país de los nadies, nadie sabe en el planeta de los nadies, quién mató al primer jumento, nadie da fe de si era su momento. Nadie sabe en el país de los nadies, nadie sabe en el planeta de los nadies, quién mató al primer jumento, nadie da fe de si era su momento. Y como decía mi abuelo, que en paz descanse, métale un palo en el culo a esa bestia, amigo, para que apure el paso. Los invito ahora a que veamos un video, una obra del artista plástico Juan Manuel Echavarría, que nos dio la permisión de utilizar esta obra en Radio Novela Presenta. Se titula Una lección.
Durante mucho tiempo me impuse el exilio más absoluto, el retiro más anónimo, el más completo silencio. Me encontraba como un muerto voluntario que yace en una secreta tumba en espera de que reluzcan la verdad y la justicia. Y hoy he soñado que la verdad ha vencido, que por fin reina la justicia, que renazco, que regreso y recupero mi lugar en el mundo. La gente olvida que no soy un amante de las polémicas, ni un político que saca provecho de las disputas. Soy un ser que en su vida solo tuvo un afán, el de rumiar la hierba de la verdad. Y aún así, fui llevado a todos los campos de batalla. Hace siglos que sirvo con todo mi valor, con toda la energía de mi trabajo y buena fe. Repito que no siento el deseo ni la necesidad de triunfar. Estoy aterrado. No siento ya rabia o indignación o sed de venganza, sino que siento miedo. Siento el terror sagrado de quien ve cómo lo imposible se vuelve posible, cómo retroceden los ríos a sus fuentes y cómo tiembla el sol y tiembla la tierra. Muy bonito. En serio, me pareció bien bonito. Pues más que bonito, creo que es lo que diría un jumento viéndonos a nosotros en este pequeño planeta. ¿Cómo? Sí, es la voz de un burro. El ¿Estás hablando en pensamiento de un serio? burro. Bueno, que esté bonito y todo, no significa que ahora eres traductor, intérprete, asnal. ¿Y por qué no? ¿Cómo así? ¿Por qué no se le puede dar voz a los animales? ¿Y tú crees que ellos quieren voz? ¿Y quién somos nosotros para darles voz? ¿Quién te crees? Bueno, yo pensaría que el burro también puede filosofar sobre la vida, sobre la tierra, sobre el planeta, sobre nosotros como especie depredadora. ¿Tú no crees que esos problemas son nuestros? Yo Bueno. creo que los burros, si pudieran decir algo, iban a decir que ya no les jodamos tanto la vida. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Bueno, y entonces si fuera tu burro o tu burra, ¿qué diría? A ver, ¿qué haría? Así puede ser mi burrito. Sí. Bueno, yo creo que si fuera a hacer algo, sería así. Agitprop total, así frentero, haciendo las peleas ahí, yendo a las manifestaciones, todo eso. Ah, un burro anarquista. Bueno, no entremos en eso. Sí. Bueno, entonces hagámosle. A ver, ¿Hagámosle qué? muéstrenos cómo sería su burra. A ver, aquí está. ¿Tengo espacio para mi Sí, burra? claro, por favor, adelante. Haga su burra.
Vengo acá, junto a ustedes, a denunciar la situación por la cual está pasando mi especie por culpa de los humanos. Nosotros estamos siendo amenazados, asesinados y destruidos. Nos están matando en la costa caribe de Colombia. Y no es una situación solamente nacional. Eso también le está pasando a nuestros hermanos en el país vecino Brasil. Allá, en el nordeste, les están reemplazando por motocicletas. Nos están matando y nos están sacando el cuero, la piel, para hacer medicamentos para la impotencia sexual de los hombres. Nosotros ya no aceptamos esa situación. Yo exijo la presencia del ministro del Medio Ambiente. Y ahora, señoras y señores, después de escuchar la burra allí pro, llegó el momento que estaban esperando. Aquí tenemos todas sus quejas. Ha llegado el momento para que se expresen y se desprecen como pollos si es necesario. Aquí ustedes podrán toser, escupir, blasfemar acerca de sus parejas, de sus esposos, esposas, amantes, compañeros de trabajo, primos, hermanos, tíos, papás, mamás, del presidente, de los gobernantes, del alcalde, del gobernador, de los concejales. Así que adelante con sus quejas. Yo me sentí ahora como Xuxa cuando recibía todas esas cartas. Me sentí muy feliz. Aquí dice, me quejo de lo poco que se incluye y visibiliza el arte en cualquiera de sus expresiones. Me quejo de que Boyacá no tiene trabajo. ¿Será que Boyacá es solo para descansar en paz? Uy, el hombre que pensé que amaba se fue. Y cuando averigüé por qué se fue, me dijo que quería un hijo y yo no quiero hijos. Yo le decía a él. No, yo le quería a él. Ah, yo le quería a él, si no quería hijos. Porque se queja también, tiene quejas en varios niveles emocionales. Se queja porque el gobierno nacional discute tanto, porque no soluciona sus problemas. ¿Será que nos está distrayendo? ¿Basura política camuflada o qué es? Dice, me quejo de esta humanidad jodida. Uy, ¿qué dice acá? Consumida por la adicción al dinero y codicia. Me quejo de la... no sé. Es médico. Desconexión. Desconexión de la madre naturaleza. De la madre naturaleza y la... Pérdida de la nación, de la noción de comunidad. Me quejo de los... no sé. Bueno, me quejo del consumismo tan berraco y de la politiquería. Nosotros también nos quejamos de la politiquería. Me quejo de la envidia, aquellos que no hacen nada y no dejan hacer. Yo me quejo de la falta de empatía y solidaridad social, las prisas y el egoísmo. Lo único que tengo que opinar sobre ese grupo de personas refleja directamente en el modelo de persona que en verdad no quisiera llegar a ser. Como los describo, no es odio, es el último que yo llegaría a sentir por alguien así. Si no los uso, ay no. Me quejo por quejar. Bueno, la próxima vez tenemos que poner número, página 1. Me quiero quejar sobre un grupo de personas las cuales sus actitudes no siempre son las más adecuadas, ya que su trato hacia los demás no es muy acertado. Al ser bastante groseros, poco empáticos, sobre todo muy egoístas. Bueno, esa era la página 1. Me quejo de la gente impuntual, egocéntrica y que son muy charlatanes, deben ser artistas. Me quejo de la estupidez del hombre para amar. Me quejo de que deberíamos cuidarnos más nuestra naturaleza. Totalmente de acuerdo. Corrupción. Wow. A ver. Me quejo para esa persona que cree
el mundo gira en torno a él, que si ve a alguien que lo mira mucho, piensa que le tienen envidia, que cuando le dicen algo y responde agresivamente, pienso que nadie gana nada y que según él es mejor jugando fútbol, que cuando está con su grupo de amigos nadie lo puede agredir, pero cuando alguien se le para y lo enfrenta, pues el pobre dice que no podía levantar, tuvo que, bueno, me sentí un poco yo. Me quejo de las personas que maltratan a los animales. Ese estuvo con el burrito. Bueno, me quejo de que vivimos en un mundo exigente donde algunas personas dan todo de sí, pero no se recibe ningún apoyo. La indiferencia ante la delincuencia. Observamos incidentes, pero como no es con nosotros, simplemente dejamos así. La injusticia como instrumento de control social y sometimiento. ¿Será que damos unas quejas para la próxima función? Bueno, me quejo de la bestialización del capital, del neoliberalismo y del señor de anaranjado. Uy, ¿qué será? Me quejo del sistema de salud de este país, yo también. Me quejo, esta me gusta, me quejo de Petro, no nos deformes más, déjanos piedra. Es un haiku y todo. Me quejo de los seres humanos que critican a la gente y ellos son peores. Me quejo en total desacuerdo con el mandato del presidente de nuestro país. Bueno, aquí podemos hacer encuestas ya para la presidencia. Quiero quejarme de las personas que encontraron en el teatro una excusa para sus negocios y sus cercanías con los políticos. El teatro revela lo viles que son. El teatro no es su excusa para creerse buenos. Yo quiero el teléfono de esa persona. De la necesidad, del egoísmo, de la arrogancia y la mala leche de las personas. Aquí me quejo de la falta de cultura ciudadana, particularmente en el barrio Monquirá, el excremento de perros en los andenes. Saquen las bolsitas. Me quejo de que me pongan a escribir maricadas que no entiendo. Esa me gustó. ¿Qué podemos quedar ahí? Me quejo de que la sociedad es confusa, nosotros también, por eso estamos acá. Que no nos dan los medicamentos con las EPS. Otra vez, muy bien, yo también estoy muy molesta con el sistema de salud. Los músicos se están cansando. Me quejo de la dificultad inherente de madrugar. Debería ser más fácil. Sí. Bueno, me quejo de esta sociedad considerada más importante, pero que considera más importante un ser humano. Y me quejo de que estoy cansada de que otras personas quieran imponerme su visión de la felicidad. Y bueno, íbamos a abrir el micrófono para quejas, pero creo que no es necesario. Por último, me quejo porque cada día la inseguridad aumenta y porque, aunque somos más los buenos, los malos quieren arrebatarnos la tranquilidad. Tengo aquí una queja por escrito. ¿Si me ayudan acá? Esa es una queja que salió publicada en un periódico en Brasil y se llama "Faltan hummus y tomates cherry". La periodista brasileña Danusa Matiasi, que vive en Tel Aviv, Israel, desde hace algunos meses, concedió una entrevista a Globo News en medio de la guerra entre Israel e Irán que ocurrió entre el 13 y el 24 de junio de 2025. Sí, la contienda entre Israel e Irán paralelamente al genocidio de Israel hacia Gaza, que este más reciente empezó el 7 de octubre de 2023. Danusa le contó sus dificultades a la presentadora Bárbara Carvalho, quien quería saber, en una interminable pregunta, cómo era la rutina de su colega. Tal vez esperaba escenas de horror y tensión,
más o menos similares al genocidio en Gaza. Más o menos. Un amigo se quedó sin internet en una habitación segura, en un refugio subterráneo, comentó Danusa, pero no por mucho tiempo, subrayó. Hay una escasez que nunca he visto suceder. El hummus, esa pastica de garbanzos, como ese puré de garbanzos, que es tan tradicional en el Medio Oriente. Aquí siempre tenemos muchas estanterías llenas de hummus, muchos paquetes y marcas, y hoy esta parte del supermercado, al menos aquí al lado, que hay un supermercado bastante grande, estaba vacía. El relato se puso aún más dramático. Tampoco había leche, solo leche vegetal. No había leche animal y tampoco pepino. El pepino, que es un alimento tan importante en la culinaria del Medio Oriente, no había pepino. Ah, y eso no fue lo único. Los tomates cherry, esos tomaticos pequeñitos tan dulces y ricos, que también hacen parte de nuestra culinaria local, estaban en falta. Ellos son como frijoles con arroz en Brasil. Ah, y también los huevos. No encontré cubetas de 30 huevos. Y los bananos. No había sino uno que otro banano suelto por la tienda. Cuando la noticia se produce, Caracol comunica. ¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. Están encerrados periodistas de Caracol en la Corte. Juan Carlos, ¿qué pasa? Las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia en el Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar. Las autoridades acaban de... Guillermo Franco Fonseca en la Plaza de Bolívar. Se encuentra a escasos metros de la entrada principal del Palacio de la Corte. Unidades de la PM y de la policía en este momento están contestando los disparos que se producen en el interior, especialmente en el Zócalo. A esta hora están llegando refuerzos aquí a la Plaza de Bolívar, se están despejando todas las zonas y esta es la situación que se presenta. Y retornamos a nuestra radio revista de Radio Novela presenta con nuestra invitada especial desde el municipio de Somondoco en el departamento de Boyacá. Praxedes, bienvenida de nuevo a los micrófonos de Radio Novela presenta. A propósito de alimentación, cuéntenos qué campaña llevaba a cabo Radio Sutatensa, no solo a nivel del departamento, sino del país, para mejorar la nutrición de nuestra población campesina. Bueno, mi tía me contaba que había un programa muy especial por la Radio Sutatensa que se llamaba El Agricultor. Allí, a través de este programa, le enseñaban al campesino a hacer sus huertas caseras. Bueno, y además del agricultor también se llevaron a cabo importantes campañas. Usted nos contaba que su abuela no cocinaba en estas estufas que conocemos hoy en día. ¿Cómo era ese tema? Bueno, a propósito de la alimentación, las mujeres se arrodillaban o en cuclillas, cocinaban con 3 piedras en el piso a un montón de familia, ¿no? Que en esta época la familia era numerosa. Y pues Radio Sutatensa, a través de las escuelas radiofónicas, formaron a líderes comunales quienes se acercaban a las veredas, a las casas, a enseñar a través de mingas cómo llevar el agua a sus casas, cómo hacerle arreglo a sus viviendas que eran
un poco deplorables, y también a realizar las estufas de una manera más alta, más adecuada para cocinar. Es interesante eso de las estufas porque uno cree que la estufa de carbón y leña es un invento muy antiguo traído por allá de España, pero resulta que no, son relativamente modernas estas estufas. Así es. Bueno, y ahora quiero que volvamos porque tenemos una llamada de una oyente que vía telefónica nos han dicho que quiere también poner una importante queja aquí en la radio revista de Radio Novela Presenta. Por favor, adelante, identifíquese. Los micrófonos de Radio Novela son todos suyos. Buenas noches, muchas gracias. Sí, su nombre, por favor. Mi nombre es Matilda. Matilda, señor. Señorita Matilda, bienvenida a la revista de Radio Novela Presenta. Señora Matilda, por favor. Señora Matilda, adelante, por favor. ¿Cuál es la denuncia que usted quiere hacer el día de hoy? Bueno, la verdad no es exactamente una denuncia ni una queja. Lo que quiero hacer es contar un poco de la historia de mi especie en este país. ¿Me permite, señor? Por favor, adelante, cuéntenos. Pues yo quisiera comentar y contarles cómo fue nuestra llegada a Colombia. Es que a los primeros de nosotros, a dos parejas, nos trajeron a este país en 1981. 1981, hace Sí, señor. bastante tiempo, un año maravilloso, yo lo recuerdo, el de nuestro presidente Julio César Turbay, el primer Estatuto de Seguridad Democrática, un año insigne en nuestra historia reciente del país. Señor, ¿puedo seguir? Perdón, señora Matilda, adelante, por favor. Gracias. Bueno, como yo decía, ellos fueron traídos acá en 1981, ya van 40 y muchos años, y mi esposo Pepe venía en la panza de su mamá. Él ya nació en Colombia, él ya era colombiano, pero ellos fueron las primeras víctimas del tráfico ilegal de África a Colombia. No fueron las primeras víctimas del tráfico ilegal de África a Colombia, ni el último, desafortunadamente, pero sí de mi especie. De mi especie sí fue lo primero. Y bueno, eso sucedió allá en los años 80 y después nosotros seguimos y pues reproduciéndonos. ¿Señor? Sí, entiendo, señora. Y los años 80, me vuelve a recordar esos años maravillosos. Los años del Chucuchucu Paisa, los hispanos, los graduados, los melódicos, el rock en español. Perdón, señora Matilda, Puede que por mucha favor, gente que continúe. le está escuchando también se recuerde de todo eso, pero yo quiero recordar mi historia. Por favor. Lo que termine de pasa contar es su que historia. cuando don Pablo los trajo, los llevó allá a Nápoles, ¿sí? Y allá Señora. estuvieron sus primeros años. Señora Matilde, cuando usted dice Don Pablo, se refiere a Don Pablo. Señor, todos aquí sabemos dónde eso nos ha llevado, por favor. Bueno, señora Matilde, por favor, continúe. Pues lo que pasa es que nos conocimos con Pepe, construimos nuestra familia, tuvimos nuestro hijito. Y en un momento lo casaron, lo cogieron, le dispararon a Pepe y yo perdí a mi Pepe. Yo me quedé sola con nuestro bebé. Señora Matilda, lo Disculpa. sentimos. Estamos con usted de todo corazón. De todo corazón. Como decía el filósofo de la montaña, Darío Gómez.
Se decretó la muerte forzosa de los hipopótamos y se ofrecieron voluntarios 2 ejecutivos alemanes de la multinacional Porsche inscritos en la Federación Colombiana de Caza. Les acompañó en su expedición un batallón del ejército. 3 tiros precisos bastaron para liquidar a Pepe. Los soldados se hicieron una foto. Esta foto. Antes de que el matarife que acompañaba la expedición le cortara la cabeza y la entregara a los alemanes para su salón de trofeos. El ministro de Medio Ambiente, Carlos Costa, fue el animal que ordenó el asesinato del indefenso hipopótamo. Colombia es el país más biodiverso. Por cada kilómetro cuadrado cuenta con 311 tipos de ecosistemas continentales y marinos. El 53% del territorio nacional está cubierto por diferentes tipos de bosques. Más de la mitad de nuestro país es selva. Somos el país más biodiverso del mundo. El país ocupa el primer lugar en aves y orquídeas y el segundo lugar en plantas, mariposas y peces de agua dulce. Somos el país más bonito del mundo. Nuestro país tiene el mayor número de colibríes en el mundo, con más de 170 especies registradas de esta ave. Somos el país con más chupaflores en el mundo. ¿Sabían ustedes que los astronautas que fueron a la Luna en 1969 se entrenaron en Colombia en 1966? Neil Armstrong comió carne de serpiente y calmó la sed con agua extraída de las plantas de las selvas del Darién. ¿Será que somos el país más parecido con la Luna en el mundo? Y hemos sido siempre pioneros en las exploraciones espaciales. En Radio Sutatensa, empezaron a mandar gatos a los cielos. Como el primero no sobrevivió al experimento, las siguientes veces volaban en cohetes con paracaídas amarrados al cuerpo. Parece que la llegada del hombre a la Luna en el 150 aniversario de la independencia de Colombia, el 20 de julio de 1969, animó a nuestra fuerza aeronáutica y del espacio sideral a ser conquistadores interplanetarios. Somos el primer país con un gatonauta en el mundo. A pesar de todo esto, a lo largo de nuestra historia hemos tenido las duras y las maduras. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan el Mundial de Chile del 62? Colombia 4. Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, también 4. Fuimos el país más feliz del mundo. Pero después sufrimos 7 veces. 7 mundiales sin clasificar, hágame el favor. Qué año inolvidable aquel 1989. 28 años para volver a un mundial. Volvimos a ser el país más feliz del mundo. Somos el país más feliz del mundo. Somos el país más feliz del mundo. Somos el país más feliz del mundo. 10 de enero de 1989. Inicio de diálogo entre el consejero presidencial y los cabecillas del M-19. 18 de enero, masacre en Simacota, Santander. 12 personas de una comisión judicial murieron tras ser atacados por un grupo paramilitar. 26 de febrero de 1989 es asesinado Gilberto Molina, uno de los ares de las Esmeraldas, por orden de Gilberto Rodríguez Gachas, alias El Mexicano. 3 de marzo de 1989 es asesinado el abogado y político de la Unión Patriótica José Antequera. 29 de marzo se registró el asesinato del abogado y periodista Héctor Giraldo Gálvez, que era el apoderado de la familia de
Guillermo Cano, también asesinado por el cartel de Medellín. 6 de abril de 1989 fueron asesinados 4 miembros del M-19, grupo guerrillero que se encontraba en tregua. En ese momento, dentro de las víctimas estaba Afraño Parra, colaborador de la facción. 4 de mayo de 1989, asesinado el ex gobernador de Boyacá, Álvaro González, padre de la jueza Marta Lucía González, que había llamado a juicio a Pablo Escobar. 31 de mayo, explota un carro bomba en Bogotá en un atentado que era dirigido contra el director del DAS, Miguel Maza Márquez. Ese mismo día, Atlético Nacional se consagró campeón de la Copa Libertadores en el estadio El Campín, en la misma ciudad. 4 de mayo es asesinado el gobernador de Boyacá, Álvaro González. 31 de mayo explota un carro bomba en Bogotá en un atentado que era dirigido contra el director del DAS, Miguel Maza Márquez. 4 de julio explota un artefacto puesto por el cartel de Medellín que provocó la muerte de 6 personas. 7 de julio explota una bomba en las instalaciones de la empresa Tecniminas, propiedad de Víctor Carranza. 16 de agosto de 1989, fue asesinado el magistrado Carlos Ernesto Valencia, que había ordenado un juicio contra Pablo Escobar por la muerte de Guillermo Cano. 18 de agosto, se registró el asesinato del candidato presidencial por el nuevo liberalismo, Luis Carlos Galán Sarmiento. 23 de agosto de 1989, tras la decisión del gobierno nacional de establecer la extradición, el cartel de Medellín envía una carta en la que se autodenominan como los extraditables, además de declarar una guerra directa contra el Estado. Somos el país más feliz del mundo. 2 de septiembre de 1989, un carro bomba con más de 100 kilos de dinamita explota fuera de las instalaciones del Espectador. 21 de septiembre, explotan bombas en 9 sedes políticas en Bogotá por orden del cartel de Medellín. 10 de octubre fueron asesinados en sitios diferentes los gerentes del Espectador, Marta López y Miguel Soler. Feliz del mundo. Somos el país más feliz del mundo. 26 de octubre se registró un atentado contra el bus de la policía en cercanías del club de oficiales. 30 de octubre de 1989, Colombia empató con Israel y clasificó a la Copa del Mundo de Italia 90. El país regresaría al máximo evento del fútbol mundial tras 28 años de ausencia. Somos el país más feliz del mundo. Somos el país más feliz del mundo. 2 de noviembre de 1989, un carro bomba explota en la calle 13 con la avenida 68 en Bogotá. Murieron 4 vendedores ambulantes. 15 de noviembre fue asesinado el árbitro de fútbol Álvaro Ortega. Somos el país más feliz. Somos el país más feliz del mundo. Somos el país más feliz del mundo. 27 de noviembre, el cartel de Medellín ordena la explosión en el aire del vuelo 203 de Avianca, que dejó 107 personas muertas. 6 de diciembre, un bus explotó a las afueras de las instalaciones del DAS. El atentado contra Miguel Maza Márquez dejó 63 muertos y al menos 500 personas heridas. 15 de diciembre de 1989, es dado de baja Gonzalo Rodríguez Gachas, alias el Mexicano. Somos el país más feliz del mundo. Somos el país más feliz del mundo. Somos el país más feliz del mundo. Somos el país más feliz. Somos el país más. Somos el país más. Somos el país. Somos el país. Somos. Lo sé, pero no debería. Sé que nos acostumbramos,
pero no deberíamos. Nos acostumbramos a vivir en apartamentos de atrás y no tener otra vista que las ventanas circundantes. Y como no tiene vista, pronto nos acostumbramos a no mirar hacia afuera. Y como no miramos hacia afuera, pronto nos acostumbramos a no abrir las cortinas en absoluto. Y como no abrimos las cortinas, pronto nos acostumbramos a más temprano prender la luz. Y a medida que nos acostumbramos, nos olvidamos del sol, nos olvidamos del aire, nos olvidamos de la amplitud. Nos acostumbramos a despertarnos por la mañana sobresaltados porque ya es hora. Tomar el café corriendo porque estamos atrasados. Leer el periódico en el bus porque no podemos perder el tiempo del viaje. A comer un sándwich porque no podemos almorzar. A salir del trabajo porque ya es de noche. A dormir una siesta en el bus porque estamos cansados. A irnos a la cama temprano y dormir pesado sin haber vivido el día. Nos acostumbramos a esperar todo el día y escuchar por teléfono: hoy no puedo ir. A sonreír a personas sin recibir una sonrisa de vuelta. A ser ignorados cuando necesitábamos tanto ser vistos. Nos acostumbramos a pagar por todo lo que deseamos y necesitamos, y a luchar por ganar el dinero con que pagar, y a pagar más de lo que valen las cosas, y a saber que pagaremos cada vez más, y a buscar más trabajo para ganar más dinero, para tener con qué pagar en las colas donde se paga. Nos acostumbramos a caminar por la calle y ver carteles, abrir revistas y ver anuncios, a prender la televisión y ver comerciales, a ir al cine y tragar publicidad, a ser instigados, conducidos, desconcertados, arrojados a la catarata interminable de los productos. Nos acostumbramos a la contaminación, a las salas cerradas con aire acondicionado y olor a cigarrillo, a la luz artificial de ligero temblor, al impacto que los ojos reciben de la luz natural, a las bacterias en el agua potable. Nos acostumbramos a demasiadas cosas para no sufrir. En pequeñas dosis, tratando de no darnos cuenta, vamos alejando un dolor aquí, un resentimiento allá, una revuelta acullá. Si la playa está contaminada, solo mojamos nuestros pies mientras sudamos en el resto del cuerpo. Si el cine está lleno, nos sentamos en la primera fila y giramos un poco el cuello. Si el trabajo es duro, nos consolamos pensando en el fin de semana. Y si no hay mucho que hacer el fin de semana, nos acostamos temprano y seguimos satisfechos porque siempre tenemos el sueño acumulado. Nos acostumbramos a no tocar la aspereza para preservar la piel. Nos acostumbramos a evitar heridas, sangrados, para ahorrar el pecho. Nos acostumbramos a todo eso para salvar la vida, que poco a poco se gasta y que gastada de tanto acostumbrarnos, se pierde de sí misma. Al segundo viene Pachón, viene el tercero, hasta Camillo, viene Escobita, pasa Niño el segundo, sobrepasó Pachón, pero gana Escobita, entra sobre el giro sur del estadio, viene
hacia el caballo de Campín, va a ganar Escobita Morales, mira hacia atrás, viene el embalaje, Escobita Morales primero, ¡gana Escobita! Segundo Niño, tercera Pachón, cuarta Campaña, quinto Marín, sexto lugar Vázquez, séptimo Siachoque, octavo Patrocinio Jiménez. Ese fue el paso aquí en la mesa. Juan Carlos Chacón, Daniel Pérez y Tiana Mezquita. En las luces, Carlos Robledo y Juan Carlos. En la dirección, César Amezquita. Tulio Praxedes Heredia, Camila Escoteler y César Amezquita. Gracias.